Introducción al álgebra, correspondiente a la clase de Matemática General. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar: conocer una breve historia y origen del álgebra, definir alguna nomenclatura básica del álgebra. Como contenidos conceptuales tenemos breve historia y evolución del álgebra, nomenclatura básica algebraica. Breve historia del origen del álgebra. Los antiguos egipcios desarrollaron un álgebra muy elemental con la finalidad de poder resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de cosechas, de materiales, entre otros. Disponían de un método para resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba método de la falsa posición. Otras civilizaciones también brindaron aportes significativos para la fundamentación del álgebra, como ser la civilización griega, la civilización egipcia, entre otros. Algunos consideran que Diofanto de Alejandría es el padre del álgebra. Sin embargo, otros consideran que el matemático Al-Khwarizmi también es padre del álgebra. Veamos ahora una nomenclatura básica algebraica. El álgebra, pues, es la rama de las matemáticas que estudia los números y sus propiedades en forma general. Otra definición de álgebra es que se puede utilizar para resolver problemas de la industria, negocios, la estadística, otras ciencias y otros campos. La nomenclatura o conjunto de símbolos que se emplean en álgebra para representar las cantidades conocidas y desconocidas y las relaciones entre estas es simple y compacta. A continuación se detallan las diferentes notaciones que se usan con frecuencia en álgebra. Les pediré que presten mucha atención, ya que estas son la fundamentación para todo el bloque de álgebra. Es decir, si manejan esta base, podrán manejar otros aspectos generales y puntuales de álgebra. Veamos qué es una variable. Es un símbolo, generalmente una letra, que se utiliza para representar cualquier elemento de un conjunto dado. Generalmente estos conjuntos, o estos elementos mejor dicho, son valores desconocidos. Por eso es que les asignamos variables. Un valor o una letra del alfabeto. Puede ser A, B, M, N, X, Y, cualquier letra para representar un valor que nosotros desconocemos. Otra nomenclatura es una constante, que es el símbolo que representa a un número o a un elemento en particular. Por ejemplo, podemos tener 10, 5, menos 34. También podemos tener fracciones, 3 medios, 2.5. Pero siempre va a ser un número fijo que generalmente va a acompañar a una variable o bien puede estar solo. Entonces, constante es un número, variable es una letra. Sigamos con la nomenclatura. Tenemos una expresión algebraica. Es una constante, una variable o una combinación de ambas que involucran un número finito de operaciones indicadas: suma, resta, multiplicación, división, elevación a una potencia, extracción de una raíz sobre ellas. Por ejemplo, tenemos 12, solamente una constante, entonces esto es una expresión algebraica. También solamente la variable x o una variable elevada a un exponente es una expresión algebraica. Raíz de x menos y, una reducción de dos números. 5x, una constante con una variable. 10y, una constante y una variable, y menos 4. Todos estos son expresiones algebraicas. Palabras de lenguaje común que nosotros podemos expresar en significado algebraico. Por ejemplo, la palabra común aumentar en el significado algebraico sería la representación de una suma. Disminuir significa una resta. Cuando hablamos del doble de algo, si yo tengo el doble de tu edad, estamos hablando de que vamos a multiplicar por 2 el valor conocido o desconocido. El triple, multiplicar por 3. Cuádruple, multiplicar por 4. La mitad significa dividir por 2 o entre 2. La cuarta parte, dividir por 4. Si decimos un tercio, también representa dividir entre 3. Veamos algunas oraciones de lenguaje común y trasladarlas al lenguaje algebraico. Veamos la primera. Un número disminuido en 3. Cuando hablamos de un número no sabemos qué número en específico, entonces lo representamos con x. Y recordemos que acabamos de mencionar que disminuido significa una resta. Disminuido en 3. Entonces sería el lenguaje algebraico x menos 3. Un número aumentado en
7. Un número cualquiera, x más 7. ¿Por qué más 7? Porque significa la palabra aumentado. Un número aumentado en otro número. Fíjense bien, tenemos un número desconocido, le podemos llamar a, pero también le aumentamos otro desconocido. No dice que el mismo. Entonces utilizamos otra variable, a más b. El triple de un número. Mencionamos que el triple significa multiplicar por 3. Ahí está, 3 que es una constante, por un número cualquiera que aquí le denominamos y. El cuádruple de un número aumentado en 2. 4 veces ese número se multiplica. Aumentado significa más 2. El doble del cuadrado de un número. El doble del cuadrado de un número. Tenemos el cuadrado del número que es n a la 2 y lo multiplicamos por 2 porque es el doble. La cuarta parte de un número llamado p entre 4. El triple de un número disminuido en 5. 3 por x, que es la variable o el número, menos 5. La tercera parte de un número, q entre 3. Tercera parte significa dividir entre 3. El doble de un número aumentado en 10. Ese número es y, 2y más 5. Todas estas que están en la columna de la derecha, el lenguaje algebraico, en realidad son expresiones algebraicas que vamos a estar trabajando más adelante. Veamos ahora qué es el valor numérico de una expresión algebraica. Es el resultado que se obtiene al asignar valores específicos a las variables de la expresión. Se sustituye y finalmente se efectúan los cálculos indicados, suma, resta, multiplicación, potencia, raíz, lo que sea. Generalmente este proceso le llamamos evaluación. Veamos un ejemplo. Evaluar cada una de las siguientes expresiones algebraicas dadas que x igual a 3. Veamos estas cuatro operaciones. 3x menos 5x, x menos 1 entre 4 y 5x más 5 entre 2. Fíjense bien que evaluar una expresión algebraica nomás es introducir el valor de la variable inicial que nos dan en cada uno donde aparece esa variable. Veamos el primer ejemplo. 3x, coloco el 3 que ya está inicialmente, que es una constante, y ya no voy a colocar x, sino que voy a colocar el 3 que me dieron como valor inicial. Entonces 3 por 3 pues evidentemente es 9. Al expresar o al evaluar esta expresión pues nos va a generar 9. Veamos la segunda. Menos 5x. Menos 5 lo copio porque es una constante por el valor de x que x. Arriba ya definimos que es 3. Menos por más da menos y 5 por 3, 15. Esa sería la evaluación del inciso B. El inciso C. X menos 1 entre 4. 3, que es el valor de x, menos 1 entre 4. 3 menos 1 es 2, 2 entre 4. Esta es la respuesta, pero la podemos simplificar porque ambas tienen mitad. 1 y 2, un medio. Y veamos la última. 5x más 5. Ya sabemos que el valor de x es 3, entonces lo sustituimos. Colocamos ese valor ahí. Y hacemos la operación indicada. En este caso sería 5 por 3, 15. Más el 5 que está por ahí, entre 2. 15 más 5 sabemos que es 20 entre 2. Hay otra operación expresada. Lo podemos resolver. Es 10. Si no es un número entero, lo podemos dejar expresado como una fracción. Muy bien, y les invito a realizar algunos ejercicios que aparecen en su libro de texto, página 283, que es el 18, 19, 20, 21, 31 y 33. Son ejercicios de lenguaje común, trasladarlo al lenguaje algebraico, y los últimos dos son de evaluar expresiones algebraicas. Como conclusión tenemos los objetivos alcanzados. Conocimos un poquito sobre la historia del álgebra, definimos algunas nomenclaturas como ser variable, constante, expresión, entre otras. Los contenidos conceptuales desarrollados pues es una breve historia del álgebra y la nomenclatura básica algebraica. Y las autorías, pues mi nombre es Franklin Fubón, mi correo electrónico fran13fubon@gmail.com. Muchas gracias por su atención.